Hoy vamos a hablar de motivación. ¿Qué tipos de motivación existen? Y les vamos a dar algunos tips para mantenerse motivados. Esto y más en el Happy Podcast. Tenemos una vida, una sola oportunidad para vivir. El Happy Podcast te inspira a encontrar caminos para sentir bienestar. Checa cómo. Todos, absolutamente todos, necesitamos sentirnos motivados. ¿A poco no? Oigan, Rodrigo Mora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén haciendo el placer de escucharnos, bienvenidos al Happy Podcast. Eso de sonar, de hacernos el placer. Suena raro, ¿verdad? Me atoré, pero... Me destanté. Pero me gustó. ¿Qué es para ti estar motivado? Existen definiciones más técnicas respecto a la motivación, pero siento que son definiciones un poco frías. Para mí la motivación... Como tu corazón. Como mi corazón en el pasado, pero ya no. No, yo me iría realmente a una definición muy personal. Y para mí yo creo que la motivación es básicamente el equivalente a la gasolina. Es aquello que alimenta una idea que tuvimos para poderla concretar. Es aquello que nos va a ayudar a que todas las mañanas nos despertemos con el deseo de cumplir con una idea que tuvimos. Puede ser un sueño, puede ser un deseo o simplemente una idea cualquiera. A veces amanecemos más arriba, a veces amanecemos no tan arriba, pero ¿cómo lograr que se mantenga la motivación presente en ahora sí que en nuestra vida? La verdad es que el tema de la motivación es bastante más complejo de lo que parece, porque yo creo que aunque todos lo podemos comprender, porque todos alguna vez, por alguna razón, nos hemos sentido motivados, es importante entender, para empezar, que la motivación es algo que viene desde adentro de uno mismo. La motivación no es algo que nos llega desde fuera. Muchas veces hemos oído que estamos oyendo una conversación muy motivadora, o que estamos oyendo música motivadora, o que estamos viendo una película motivadora. No se trata de motivación. Son películas que nos alientan, que nos entusiasman, que nos lanzan ideas, que nos inspiran posiblemente. Pero la motivación es algo que nace desde muy adentro de cada uno. Y eso es lo que va a alimentar ir cumpliendo nuestras metas. Hay diferentes tipos de motivaciones, ¿no? Hay, obviamente, quien las ha enumerado. Ya saben que a los humanos nos encanta hacer listas porque nos dan mucha claridad. Hay quien las enumera en listas de 8, de 4, de 12, de 16. Me parece que más allá de cuántos son, del número, es entender que hay diferentes tipos de motivación. En Occidente se nos ha enseñado mucho que la motivación tiene que ver con triunfar o con obtener ciertas metas o con tener ciertos logros o con alcanzar ciertos récords. Sin embargo, no todos tenemos ese tipo de motivaciones. Existen diferentes tipos de motivación. Hay a quien le motiva el aprendizaje, las nuevas experiencias, el poder, el dinero, ¿no? Hay diferentes motores detrás de cada persona y obviamente lo importante es entender a cada uno qué es lo que lo motiva, qué es lo que le pone y además pues, hacia dónde lo puede capitalizar. A mí me motiva mucho hacer ejercicio. A mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes que nos están escuchando y a ti, Ro, me encantaría saberlo, pero que hay días en los que sé que hoy no va a ser un día bueno para hacer ejercicio, porque sé que mi mente está en otro lado, porque sé que me siento bajoneado y demás, sé que me falta motivación, sé que ese día estoy desmotivado. Lo tengo claro y eso a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo lidias tú con eso? No se necesita estar motivado para absolutamente todas las cosas en la vida, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que uno realiza por simple práctica, por rutina. Yo nunca me he sentido motivado a lavarme los dientes, por lo menos no que recuerde ahorita, pero vaya, es algo que uno tiene que hacer. Yo creo que la motivación es algo que es tan a cuenta gotas. Yo lo equiparo mucho a la gasolina porque tal como la gasolina se evapora muy rápido, si no haces algo útil con ella, se va. Yo en este sentido creo que lo importante de la motivación es entender que la motivación hay que utilizarla para las cosas para las que uno necesita estar motivado. Porque parte clave de la motivación es que la motivación nos provee de una energía extra que nos ayuda y que realmente nos empuja a llegar a la meta que queremos llegar. Entonces, lo que pasa con esto es si nosotros no estamos dispuestos a realizar una serie de sacrificios, tiene que ver con que no estamos motivados. El ejemplo del gimnasio que estás diciendo es muy claro, ¿no? Para estar motivado para ir al gimnasio, no es solo ir al gimnasio, es despertarse temprano, es haberse dormido temprano la noche anterior, es haber no ido a algún compromiso que tenías la noche anterior, es tener la ropa correcta, significa haber ido de compras para tener los aditamentos correctos. Vaya, hay una serie de acciones periféricas a la que verdaderamente es tu meta, que tienes que haber cumplido para llegar a esa meta grande. La motivación te sirve para todos esos pequeños obstaculitos, todas esas primeras metas que tienes que cumplir,
son para las que realmente necesitas la motivación. Si un día no te sientes motivado a ir al gimnasio, no pasa nada. Tienes dos caminos. O no ir, o sí ir sin motivación y simplemente motivarte en el camino y recordar cuál era tu meta principal. Que en este caso, como tú lo dices, tú tienes una referencia de un cuerpo al que te gustaría llegar. Y para eso tienes muy claro el camino que tienes que tomar. Como tú tienes una motivación y yo tengo otra, pues hay quienes tienen motivaciones para poder caber en el vestido de novia, por ejemplo. El tema de la motivación no tiene tanto que ver con la meta, sino con el proceso para llegar a la meta. Totalmente. Hablas de metas y lo que yo sí creo, y a mí me ha servido mucho en mi camino personal, tanto como profesional, ha sido tener un plan definido de hacia dónde quisiera ir y no ir como gallina moviendo el cuello y hacia donde vaya y lo que salga. Si bien creo que nos vamos a dejar llevar por el flow, pero siento que si vas sin un objetivo, si no le has puesto claramente el destino al Waze, siento que te va a ser mucho más difícil encontrar motivación. Yo creo que además de tener un plan, las metas al final, yo creo que aproximadamente todos tenemos las mismas metas. Todos queremos más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente nos hemos regido por la misma cultura, por la misma educación, históricamente, ni siquiera cada uno en su familia, ¿no? Yo creo que más o menos todos tenemos las mismas metas. Lo que no tenemos son las mismas motivaciones para llegar a esas metas. No puedes saber si te gusta la adrenalina si no te has subido a una montaña rusa. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es abrirte a la experiencia, abrirte al aprendizaje. Y el aprendizaje no solo me refiero al aprendizaje académico, que evidentemente es muy importante, pero también al aprendizaje de qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que te motiva, qué es lo que te genera ilusión, qué te emociona, qué te genera curiosidad, qué te desafía. Porque esos es verdaderamente los motores que te van a mover, ¿no? Puede ser que para algunos alcanzar la fama y la fortuna sea el motor número uno, y es algo de lo que en el occidente se ha promovido muchísimo. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, a mí algo que me motiva mucho es el aprendizaje. Me gusta mucho sentarme a leer sobre algún tema que desconozco por completo y que tal vez no me va a servir para nada en la vida, pero el hecho de aprender y sentir que aprendí algo nuevo, para mí es muy motivador. Entonces, es importante entender cuáles son los resortes que se activan dentro de uno para también poder llegar a las metas a través del camino más placentero, ¿no? Y yo creo que también es sembrarnos el interés de ir aprendiendo poquito a poquito de algo que querramos hacer. Y ahorita en estos tiempos difíciles, retadores que han sido la pandemia, me atrevería a decirlo más bien retadores y enfocarnos al lado positivo de verlos como un área de oportunidad, porque muchas veces desmotiva que sentimos que no sabemos. ¿Cómo encuentras tú una forma de que nos podamos sembrar el interés para aprender? Yo creo que hay una simple cosa que hay que entender. Cuando uno corre, tiene que correr porque lo está disfrutando. Si no lo estás disfrutando, no eres corredor, aunque corras muchísimo. O sea, lo que te va a motivar es simplemente la ilusión de un futuro o de un presente más placentero. O sea, es la ilusión de que algo mejor va a pasar si tú logras completar esto. Entonces, lo importante es simplemente entender qué es eso que te llama la atención, ¿no? A mí, por ejemplo, me recomiendan también, más bien, me piden de pronto recomendaciones para leer, ¿no? Yo quiero aprender a leer más y mejor. Pues mi primera recomendación puede parecer un poco banal o un poco obvia, pero es empieza leyendo algo sobre algo que te interese. Descubre un tema que a ti te interese. A mí me encantaría poderte decir cuál es el libro que más te va a interesar, pero difícilmente lo puedo hacer. Yo te puedo decir cuál es el que más me ha interesado a mí, porque al final los intereses, como forman parte de las motivaciones, son súper individuales y además son temporales. Lo que me motiva hoy, posiblemente mañana te deje de motivar también. Estoy totalmente de acuerdo. Oigan, saben que en este podcast nos encantan las listas y hoy decidimos hacer un listado de tips prácticos para poder hacer que llegue la motivación a nuestros seres. Para que seamos tierra fértil de la motivación, estar descansado es básico. O sea, dormir tus horas, o sea, sentirte repuesto, sentirte que dormiste, sentirte descansado, te pone la perspectiva de la vida pues más pa' como es. Un aplauso para Chano. ¿Cómo no? ¡Basta! Otro aplauso para Chano. No, ya. A ver, no, yo además de esto que mencionas del descanso, que sí es súper importante, diría también que es súper importante conocerse. Y esto es darse el tiempo a solas de reflexionar qué te gusta, qué te mueve, qué te prende, qué te emociona. Porque estamos en una época donde, y me sumo a esa situación,
donde vemos lo que pasa en las redes sociales, lo que a la gente le emociona, lo que a la gente le gusta y queremos caminar en esa dirección. Está muy bien, porque justamente uno de los motores principales de la motivación tiene que ver con la aceptación social. Entonces, es evidente que uno se siente motivado a lograr cosas que otros están logrando. Pero también es muy importante, y diría casi más importante, hacer las cosas que a uno lo están emocionando y que a uno lo tienen motivado. Y eso solo se descubre, pues nada, dedicándote tiempo, analizándote, viendo qué sentiste en determinadas experiencias. En eso que estás hablando de conocerse a sí mismo, a mí me cuesta mucho estar hablándome a mí mismo en silencio. Yo lo que les recomiendo y lo que aplico yo para los que somos dispersos, hablarme en voz alta, aunque sea en tono bajito, pero literal empezar una conversación conmigo mismo en voz alta, de preferencia estando solo para que no piensen que eres un loco, pero eso a mí me ayuda mucho. ¿Tú cómo lo haces? Para mí escribir es algo que es clave. Justo este tipo de listas me dan claridad y me señalan los puntos hacia donde tengo que caminar. Y bueno, aquí yo quisiera sumar una recomendación que se divide en dos. La primera, que es muy importante, es aléjense de todas las personas que les puedan alejar de su motivación. Estamos rodeados de gente que voluntaria o involuntariamente te van a tratar de sabotear tu plan. Te van a hacer cuestionarte si es bueno, si es malo, si les gusta, si no les gusta. Y muchas veces sus opiniones no tienen nada que ver con tu propia motivación, sino con lo que ellos requieren. Entonces, aléjate de la gente, como le llaman ahora, de la gente tóxica. Pero al mismo tiempo, acércate a las personas que te van a ayudar a alcanzar esas metas. Yo creo que eso es clave. Yo diría también, vamos a hacer un pacto serio, un pacto personal que va muy alineado a que vaya a cumplir con nuestro plan. Volviendo al ejemplo del gimnasio, si yo tengo en mente que mi meta es esa, obtener cierto cuerpo que tengo diseñado en mi mente o con cierta imagen que tengo planeada que quiero lograr, sé que si un día me da toda la flojera del mundo despertarme para ir al gimnasio, acordarme de ese plan y acordarme de ese pacto serio que tengo conmigo para ir. Digo, vas a flaquear, pero no flaquees tanto. La idea de esto es, si tienes una idea y estás motivado con ella, concéntrate, enfócate, encuentra cuáles son los pasos para llegar a cumplir eso, compártelos con la gente que te va a hacer llegar lejos. Aquí estamos, @Romoraz, @ChanoJurado, @El Happy Podcast para escuchar cuáles son las cosas que te motivan. Oigan, y si ustedes consideran que este podcast le puede servir a alguien que está sintiéndose desmotivado, por favor, compártanlo. Y si este podcast los motivó a seguirnos escuchando, nos escuchamos el próximo miércoles, porque eso es lo que más nos motiva a nosotros. Tenemos una vida, una sola oportunidad para vivir. El Happy Podcast te inspira a encontrar caminos para sentir bienestar. Checa cómo